Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas. Soy la María de Olmo, la directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y bueno, estamos aquí especialmente contentas de recibiros. Tenemos una larga trayectoria de actos en colaboración con Asaute y con Marilú. Y la verdad es que habéis hecho aquí cosas bellísimas y nos encanta siempre contar con vosotros y veros. Yo voy a decir unas pequeñas palabras introductorias en torno a Federico García Lorca, luego hablará Marilú Sánchez y después empezamos ya la mesa redonda. Federico García Lorca está profundamente ligado a la memoria democrática de este país. Es uno de los miles de asesinados por el franquismo, pero su condición biográfica lo convierte en un símbolo. Además sigue desaparecido, como miles de españoles que permanecen enterrados en fosas y cunetas. Fue fusilado por sus ideas y por su condición de homosexual. Este archivo custodia decenas de expedientes de homosexuales detenidos por la ley de vagos y maleantes. Ellos constituyen uno de los colectivos más perseguidos por el régimen. Cuando hicimos la exposición Miguel Hernández, preso en la cárcel de Alicante, un intento de silenciar la palabra, recogíamos en el catálogo que a Miguel Hernández se le conmutó la pena de muerte y se le dejó morir poco a poco sin ser fusilado, porque el régimen no quería la repetición de la construcción de un mito como el de García Lorca, cuyo asesinato fue condenado mundialmente. Sin embargo, si Federico García Lorca no hubiera sido fusilado, hubiera sido uno de los cientos de miles de españoles exiliados. Del exilio también habla la exposición que tenemos actualmente dentro de los grandes movimientos migratorios. Se llama Viñetes Migrantes. Si hay un pueblo migrante a lo largo de la historia, este ha sido el pueblo gitano. Y a los gitanos les dedicó García Lorca su romancero gitano, repleto de admiración por ellos. También García Lorca fue un activista por la cultura de los pueblos. Recorrió el país con La Barraca, su grupo de teatro universitario ambulante, y participó en las misiones pedagógicas de la Segunda República. Tanto Asaute como este archivo somos agentes culturales y compartimos ese activismo lorquiano. La cultura nos hace libres y es más necesaria cada día. En el famoso discurso que pronunció Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Contevaqueros, en septiembre del año 31, conocido como Medio pan y un libro, decía: «No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro». Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Por todas estas cosas, García Lorca tenía que estar presente en este archivo, y lo ha hecho gracias a la colaboración que mantenemos con Asaute y a la realización de este bello auto. Muchísimas gracias, Asaute, por contar con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa por estar aquí. Sé que lo hacen de forma absolutamente voluntaria. Que sepáis que el Archivo Histórico abre por las mañanas. Aquí está el equipo técnico, Mari Carmen Marín, el informático, la directora, abriéndonos este espacio tan bonito, simplemente por su compromiso de todos los que están aquí por la cultura. Y esto es muy de agradecer. Fijaros que estamos en un archivo histórico. Los archivos históricos son los que guardan la memoria de nuestra historia, de nuestro país, de Alicante. Y bueno, en general todos los archivos que están. Fijaros que es tan importante, ¿verdad? Haciendo importantísima esta labor de conservación de documentos y también de difusión de la memoria. Os animo, por tanto, como bien ha dicho ella, a venir a esta exposición, que pronto haremos una visita, porque si os dais cuenta, esa parte de difusión, María y su equipo la cumplen de maravilla,
porque fijaros que abren sus puertas a las asociaciones, hay un compromiso social, y esa es la verdadera divulgación de lo que es la memoria, que forma parte de nuestra identidad como personas también y como pueblo, ¿no? Y por eso estamos en el mejor lugar para hablar de Federico García Lorca, en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Un espacio donde vamos a hablar de un escritor universal que además sigue despertando muchísima curiosidad, tanto su obra, pero también su personalidad y su vida. Y bueno, felicito al Archivo Histórico, como se acaba de decir, y a su directora y a todo el equipo por ese compromiso, esa labor de difusión, de abrir las puertas y que muestra esa gran vocación de servicio público. La misma vocación y amor por la cultura que muestran nuestros invitados en la mesa, que también son profesores y colaboradores de Asaute, como sabéis, profesores de literatura, de teatro. Antonio también ha estado muchos años, muchísimos años con nosotros, Consuelo, Paco Alberola también ha hecho colaboraciones y está aquí también colaborando todo de forma altruista. Así que gracias, pero sobre todo también a vosotros y a vosotras por estar, al alumnado de Asaute por participar. Y bueno, como habéis visto el cartel, bueno, no lo hemos puesto al final, pero habéis visto, lo pondré ahora, como habéis visto, el currículo súper reducido que hemos tenido que poner de cada uno de ellos, porque si no nos tiraríamos todo el rato hablando del currículum que tienen los que están en la mesa. Así que, sin más, bueno, pues es un privilegio estar aquí de nuevo. Gracias sinceras y os dejo con los especialistas. Yo me quedo calladita porque lo que toca ahora. Bueno, paso la palabra a María y gracias a todos. Bueno, pues la primera parte del acto es la mesa redonda. Yo voy, como ha dicho Mariluz, a decir unas breves líneas del currículum inmenso de las 3 personas que van a participar, por no alargar. Antonio Díez Mediavilla, a quien conozco desde los años 90, cuando estaba en el módulo de Biblioteconomía y Documentación, es doctor en Literatura Hispánica por la Universidad de Murcia, ha sido catedrático de Didáctica de la Lengua y Literatura por la Universidad de Alicante, académico de la Academia de Artes Escénicas de España, escritor y especialista en teatro. Consuelo Giner Tormo, doctora en Filosofía por la Universidad de Murcia también, ha sido directora y catedrática de Historia en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y en la actualidad es presidenta de la Asociación Artístico-Cultural Espejo de Alicante, sin ánimo de lucro, y que este año cumple el 20 aniversario. Y por último, Paco Alberola Miralles es doctor en Lengua y Literatura también por la Universidad de Murcia. Ha sido profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, actor, escritor y miembro de la Asociación de Directores de Escena de España, ADE. Yo creo que para que la mesa sea fluida, voy a plantear 3 preguntas y que ellos pues, hagan una intervención cada uno y se interactúen como quieran ya libremente. Y las 2 preguntas que plantearía serían para los 3. ¿Qué destacarías de García Lorca como persona y qué destacarías de García Lorca como escritor? En el turno que queráis, y tenéis como 15 minutos cada uno, aunque interactuéis. Bien. Bueno, pues tengo que decir en primer lugar que Federico García Lorca es un poeta al que admiro muchísimo dentro de la generación del 27 y lo admiro como persona por varios motivos. Uno, porque yo creo que fue un adelantado a su tiempo. Si él hubiera nacido ahora, en el siglo XXI, pues todo el mundo lo vería normal y no pondría pegas en absoluto, porque además ahora está de moda ser homosexual. Parece que tiene como un premio añadido el que es homosexual. Sin embargo, él en su época era homosexual, no le importaba decirlo, y de hecho cuando sus padres le advirtieron no vengas a España, no vengas a tu pueblo,
porque te van a matar, que corres peligro. Él no hizo caso y así pasó que lo asesinaron y murió fusilado. Entonces, por otra parte, también ha sido como persona siempre a favor del débil. O sea, él ha sido un perdedor toda la vida, porque ya se ponía de antemano a favor del débil. Entonces iba a favor de las mujeres, a favor de los gitanos, y luego cuando se fue a América, que tuvo que ir a América, a favor de los negros. Por consiguiente, nunca encontró un medio en el que él se encontrara a gusto. De hecho, pues tenemos el Romancero Gitano, que es una preciosidad, una colección de romances que el curso pasado tuvimos la oportunidad de recitar, pero además representándolo con los alumnos de creación literaria, y quedó muy bien. Hoy vamos a traer una muestra solamente, porque son muchas las personas que tienen que intervenir. Entonces, luego cuando se fue a América, como decía, escribió Poeta en Nueva York, y ahí lo mismo, es que salió escandalizado de ver la rivalidad que había entre blancos y negros, y él que se fue allí pensando en que iba a estar la mar de bien, y resulta que como se puso al lado de los negros, pues se encontraba incomodísimo, y por eso escribió esta obra, Poeta en Nueva York, que además es muy fuerte, es crudísima y con una cantidad de metáforas y de símbolos impresionantes. Eso es lo que yo destacaría de él como persona, así a bote pronto. Luego, cuando hablen mis compañeros, pues a lo mejor añadimos algo más. Sí, va, está encendido. ¿Está encendido? Sí. Sí. Bueno, pues intentaré por todos los medios cumplir de la manera más rigurosa que se pueda con el tiempo, más que nada para que ustedes no me pesado. Bueno, a mis compañeros tampoco, pero no tengo más remedio que iniciar mis palabras agradeciendo a Saute la invitación y a el riesgo de invitarme a participar en esta mesa redonda junto a ustedes. Saben que a mí le dan el micrófono y como no lo arranque no para. Gracias, pues, Marilu. Y gracias también a la directora del Archivo Histórico Provincial, porque es un espacio especialmente interesante en el que ya hemos estado más veces y en el que uno se siente como en casa aproximadamente. Pero para no perder más tiempo, y dicho esta pequeña introducción de agradecimiento, voy a lo que nos han preguntado e intentar dar una respuesta. Y posiblemente les va a sorprender a ustedes, pero en varias ocasiones me han preguntado mis alumnos, mis alumnas, ¿García Lorca es un poeta o es un dramaturgo? ¿Es mejor poeta o es mejor dramaturgo? Porque en ambas facetas se le conoce. Y tal vez, si no responder a esta pregunta, que no sé si tiene respuesta, conteste también a las dos preguntas iniciales que nos ha hecho la coordinadora de la mesa. Y lo primero que quiero deciros es que la obra de García Lorca, las obras completas de García Lorca, ni fueron completas cuando se publicaron bajo ese nombre, porque faltaban algunas obras muy importantes que se hicieron después, que hemos conocido después. Alguna de ellas vamos a intentar observarnos durante la última parte de este acto. No eran completas, digo, porque faltaban obras, pero tampoco eran completas porque, claro, cuando a un ser humano se le asesina a los 38 años, se le corta la opción de seguir una trayectoria muy larga, o mucho más larga, que no sabríamos decir por dónde iba a continuar. Por lo tanto, estamos hablando de una obra completa parcial, truncada, vilmente truncada antes de tiempo. Y esto creo que es importante. Es la que tenemos, no tenemos más. Y ahora ya parece que son completas. Es decir, las obras completas, más el público, más los sonetos del amor oscuro. Pero sabemos que es la obra de una persona madura, sí, pero con mucha vida por delante, truncada de manera violenta. En segundo lugar, es cierto que se le conoce más en el mundo, además de por las circunstancias de su muerte, porque efectivamente, como ha dicho la directora del centro, la muerte de García Lorca tuvo resonancia universal, a pesar de que no había redes sociales ni cosas de estas. Resonancia universal, un escándalo para todo el mundo. Pero
lo cierto es que era poeta o dramaturgo, porque se le conoce más como poeta en el mundo. Yo soy un gran lector de la poesía de Lorca y efectivamente escribió mucha poesía, pero también escribió mucho teatro, que también lo conocemos, pero tal vez menos, y otros textos que no son teatro, pero que también son muy lorquianos. Y merecería la pena asomarse a ellos también y reconocerlos. Pero de esas dos facetas más conocidas, poeta y dramaturgo, ¿es mejor uno que otro? ¿Es peor uno que otro? ¿Cuál es mejor? Yo he de confesar que leo indistintamente las dos partes, también la otra, la menos conocida. Y las dos me gustan. Y en las dos encuentro un interlocutor razonable, que me enseña cosas cada vez que las leo. Pero leyendo a García Lorca, he llegado a intuir algo que a mí me ha llamado poderosamente la razón. Perdón, me ha llamado poderosamente la atención, no la razón, la atención. Y es que yo encuentro en Lorca no uno, sino dos personalidades, dos García Lorcas distintos, enfrentados el uno al otro, a ver, y enfrentados dramáticamente. Es decir, hay un García Lorca que se mira en una especie de espejo biográfico en otro García Lorca que reconoce, pero que tal vez no puede hacer suyo, que le hace distinto, que le hace diferente. Decía Consuelo que García Lorca se hacía amigo de los negros, de los gitanos. García Lorca es un desterrado en su propia sociedad, en su propia familia. No es que se haga amigo de los desterrados, no es que defienda a los pobres, se está defendiendo como ser absolutamente marginado por la realidad. Y es esta marginalidad de Lorca, profunda, íntima, la que le lleva a esa confrontación dramática consigo mismo. Estamos hablando de una realidad que puede condicionar la vida de un individuo de manera definitiva, rotunda, total. Permítanme ustedes que lea unas palabras transcritas por uno de los biógrafos, bueno, de los que han estudiado más seriamente la biografía y la obra de Federico García Lorca, Jan Gibson. Leo literalmente la primera edición del texto, de su primera edición de la biografía de Lorca. La misma mañana del asesinato, llevado a cabo la madrugada del 18 de agosto de 1936, uno de los pocos concejales republicanos granadinos no fusilados contra las tapias del cementerio, Ángel Saldaña, se encontraba en el bar Pasaje, conocido popularmente como La Pajarera. De repente entró Juan Luis Castro y anunció en voz alta para que todos los presentes le oyesen: acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí 2 tiros en el culo por maricón. Estas palabras, duras en sí mismas, ponen en evidencia algo que efectivamente es importante. Lorca vivía 2 vidas. Una, la oficial, hacia afuera, y otra, la íntima, hacia adentro. No es verdad que lo matase por maricón, no sería verdad, no sería razonable, esto no deja de ser, en lugar, si fuera cierto, no sería de ser una investigación de quien lo hizo. Lo mataron porque había que matarlo, porque era un hombre preocupado por la sociedad, un hombre vinculado a la República, un hombre muy marcado además. Y no nos olvidemos que fue asesinado sacándolo de la casa de Luis Rosales, cuyos hermanos eran los jefes de Falange, y fueron a buscarlo allí y se lo arrancaron de las manos de su señora madre. No fue cogido en cualquier parte y tirado, no, fue buscado allí, en esa casa, con esas personas dentro. De alguna manera, esta ruptura entre un yo íntimo, personal, y un yo público, un yo distinto, es lo que explica posiblemente los temas y sobre todo la resolución teatral de esos temas. Pero lo curioso del caso es que esto se ve también en su poesía. También en su poesía vemos esta dicotomía, esta doblez, esta necesidad de dialogar
consigo mismo o con los demás. Conocerán ustedes perfectamente el poema y es posible que lo reciten esta tarde. Por eso me voy a limitar solo a leer unos versos que reconocerán inmediatamente. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Ay, si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Estamos ante un texto en verso profundamente lírico que está insistiendo, buscando la realidad de la muerte del ser amado, y el poeta se desdobla en personajes que hablan en primera persona como si fuera un diálogo directo en el teatro, desgarrándose cada cual desde su perspectiva. El amante que llega tarde y el padre que ha perdido la hija. Esta dicotomía, esta ruptura, este diálogo lírico, puramente lírico, de alguna manera anuncia la confrontación de ideas, de personajes, de actuaciones de los personajes de García Lorca. ¿Qué es mejor, el teatro o la poesía? Amigas, amigos, es mejor Federico García Lorca, en su dicotomía, en su lucha desde la postración, desde la exclusión. Luego ya le falta que nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Federico García Lorca es reconocido tanto como Cervantes, Calderón, Goethe, Molière o Shakespeare. Y su obra también, poesía, teatro, ensayo, en prosa, en verso, de forma didáctica, benévola, próxima, erudita a veces, expansiva siempre y participativa. Escribió sobre el hombre y sobre la mujer de su tiempo, en ámbitos múltiples y tan alejados como un pueblo sin nombre, la casa de Bernarda Alba, o la ciudad de Nueva York. No hay distancia para su palabra. Cuando pasa por un lugar, su impronta queda en él. Bueno, estas son unas palabras que yo he escrito y que efectivamente García Lorca tiene obra suficiente, tanto desde los poemas o desde lo teatral, como para asombrarnos. Y yo no puedo decantarme ni por uno ni por otro porque en los dos me encuentro a gusto y creo que hay un material inmenso que descubrir. Respondiendo a la pregunta que nos hacíamos antes de qué destacaríamos de Lorca, si como persona, si como poeta, si como creador, yo he buscado el apoyo de las voces de otras personas, de otras gentes, que algunas de ellas fueron coetáneos en su tiempo, que le conocieron, que compartieron con él, y algunas otras posteriores. Entre ellas, de su tiempo, pues tengo unas palabras de Vicente Aleixandre, poeta, que dice: no hay quien pueda definirle. Era tierno como una concha de la playa, inocente en su tremenda risa morena, como un árbol furioso, ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la libertad. En Federico todo era inspiración y su vida, tan hermosamente de acuerdo con su obra, fue el triunfo de la libertad, y entre su vida y su obra hay un intercambio espiritual y físico tan constante, tan apasionado y fecundo, que las hace eternamente inseparables e indivisibles. Otra persona en la que me he apoyado es Pepe Estruch, que, coincidiendo con Federico cuando vino aquí a Alicante en 1932 con La Barraca a representar
obras como La vida es sueño. Él era un mozuelo, Pepe Struch, un maestro de teatro, exilado de la guerra civil, en Francia, en Inglaterra, en Uruguay definitivamente, donde comparte vida con Margarita Sirk y demás. Pepe Struch dice: cuando tenía solamente 20 años, Lorca se fue a Madrid con su espíritu empaquetado de poemas y canciones del sur, y allí se unió a un grupo de intelectuales liberales. Comenzaba a ser reconocido como una nueva fuente de expresión popular a la manera gitana. Y cuando la joven república le dio medios para crear un grupo de teatro itinerante, La Barraca, con los que llevó los clásicos a todos los rincones de España, la mayor alegría artística no fue la interpretación únicamente del teatro de la Edad de Oro. También era escuchar a Lorca recitando y cantando sus propias canciones después de las representaciones en la sala del ayuntamiento, en una sala cultural. De esta manera, algunos de los que tuvimos el placer de conocerle, él lo conoció, él ha sido maestro mío de teatro, fuimos llevados por él a la apreciación de un folclore nunca tan rico como el que fue interpretado por semejante intérprete vital y profundo. Y otra persona más, como es Max Aub, que decíamos antes que Federico García Lorca es una vida truncada, por supuesto, cuando no llega a 40 años se acaba. Y entonces la cantidad de cosas que nos podría haber regalado, no lo sabemos. Bueno, Max Aub es un escritor, un valenciano de la comunidad internacional, también exilado de la guerra civil. Tiene un opúsculo, una obra, en donde él hace historiografía de ficción. Quiero decir que él, cuando escribe este opúsculo, que se llama El teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo, cuando él escribe este opúsculo, lo hace y presupone que la guerra civil no ha ocurrido. Entonces, en este opúsculo, él habla de Miguel Hernández, que sigue escribiendo, habla de todos aquellos que tuvieron que salir exilados y entre ellos, o asesinados, y entre ellos habla de Lorca porque, como se supone que la guerra civil no ha ocurrido, Lorca sigue escribiendo y sigue, bueno, hace una ficción de lo que podría haber dicho, y dice: no me sería difícil hablar hasta cansarme de Federico García Lorca. Nunca enfada en mirarle, jamás harta en oírle. A todos deja satisfechos, de nada nos priva, hace lo que quiere, suspende, no pasma, recrea. Y sigue diciendo: en 1942, el gran poeta granadino lleva a la escena la primera de sus tragedias bíblicas, Amar y no amar, seguida inmediatamente por el tercer Isaac, La noche de Baltasar, Moisés y Orfeo. Nada de esto existe, nada de esto escribió, pero él imagina que podía haber sido. Y sigue nombrando obras como Nadie es como La mañana en Paragines, Manos blancas ofenden, etcétera, etcétera. Dice: estas obras dieron a nuestra escena un renuevo de gracias, donaires, y si me perdonáis, bienaventuranzas, gallardía y despejo, que en vano buscaríamos si no es en un Lope o Moreto. ¿Qué nos reserva? Dejemos aparte lo que enuncia y tengámonos por contentos con lo que nos da. Y podríamos citar a alguien más: José Monleón, fundador de la revista, posterior a él, de la revista Primer Acto de Teatro, o Silvio D'Amico, un historiador del teatro universal que habla de él, bueno, como uno de los grandes hombres renovadores del lenguaje de la escena, y otros varios. Y para acabar esta sección, yo quiero también aportar lo que una poetisa de nuestra tierra, Francisca Aguirre, escribió. El poema se llama En memoria, y va dedicado a Federico García Lorca. Dice: todo después de ti fue ya distinto.
Nochera para siempre fue la noche y no hubo forma de mirar la luna sin verla ir arrastrando eternamente su interminable polizón de nardo. Tus ojos, Federico, inauguraron un habla repentina, como el miedo. Qué manera la tuya, Federico, de asombrarnos los ojos al verte, de dejarnos a solas, de improviso, temblando entre palabras y palabras. Qué manera la tuya, Federico, de despertar el tacto y el oído, de convertirnos a la fe primera, dejando el corazón deshabitado, limpio y dispuesto para el rito. Es imposible entrar en tus silencios sin que la voz se nos ahonde y busque, como un lento guadiana enajenado, cauces remotos como el mar y el aire. Tú reconstruyes los antiguos versos y los haces cantar de otra manera. Tu aliento es un bautizo extraordinario y nuevo nombre alcanzan las palabras. Ay, Federico, dueño del idioma, caracola oral, clave, infinito. ¿Quién puede oír tu voz sin desconsuelo? ¿Cómo escuchar tu canto sin quererse morir un poco para acompañarte, para acompañarte? Vale, claro. Bueno, un aspecto que yo quería resaltar de él como persona y que influye, pues evidentemente, en su manera de escribir, porque bueno, ya hemos dicho que es poeta, prosista, dramaturgo, ensayista, pero no hay que perder de vista que también fue dibujante, un buen dibujante y pianista. Él era músico. Entonces, claro, yo como profesora de música, pues me ha interesado mucho esa faceta. Y me ha llamado la atención precisamente el que en sus poemas muchas veces son polifónicos, son a varias voces y sin embargo no indica con guiones cada vez que cambia de personaje, como sucede por ejemplo en el teatro, que siempre está perfectamente diferenciado. Y eso es lo que hicimos el año pasado en la representación, que durante todo el romancero gitano hay en muchos poemas dos voces, a veces muy poquitos versos, pero hay dos voces, y ya en el romance sonámbulo, que es el fragmento que ha leído Antonio, hay tres voces, porque está el narrador, el gitano herido y el padre de la gitana que ha fallecido. Y hoy lo van a recitar aquí, y por cierto, muy bien, porque lo llevan muy bien preparado. Entonces seguro que lo van a hacer muy bien. Y entonces este aspecto es que a mí me llamó muchísimo la atención y es cuando nos pusimos a profundizar cada vez más, con más interés, y luego hicimos la representación esta. Entonces es importante que veamos que Federico García Lorca, además de ser simbolista, utiliza muchos símbolos, utiliza muchas metáforas, muchas figuras retóricas. Por ejemplo, para él la muerte, hay varios objetos que lo representan, como es por ejemplo el color verde, es muerte. En líneas generales el verde significa esperanza, pero para él es muerte. Cuando se oye hablar de algo verde, la muerte se avecina, ¿no? Los cuchillos, navajas, revólveres, todo eso es muerte también, evidentemente. Los romanos son los guardias civiles y los cartagineses los gitanos. Cuando habla de romanos se refiere a la justicia, a la guardia civil. Cuando habla de cartagineses son los gitanos. Luego, por ejemplo, los caballos, que también van a recitar uno donde nombra al caballo. El caballo significa la virilidad, la fuerza, la potencia. Todo esto hay que tener en cuenta. Agua limpia, pues es vida. Agua sucia, muerte también. Y luego durante el transcurso pues tendremos ocasión de comprobarlo. Vale, gracias. Pues un par de minutos más o tres. Yo veo que se está pasando bien, ¿eh?
Efectivamente, García Lorca en sus escritos, no solamente en sus poemas, en el teatro también, en todo, juega con la polifonía de la palabra, siempre. No sé si ustedes son capaces de recordar un poco la historia de la Casa de Nalda. Lamentablemente se va a representar aquí un pequeño fragmento y parece que se va porque como los que iba a representar, pues están malitos, no pueden venir, no vamos a quedar sin ellos, es una pena. Pero si son capaces de recordar la historia de Nalda, es curioso, es una historia de rebeldía, de tiranía y de rebeldía, pero en el fondo es una historia de amor trágico, de amor oscuro, de amor prohibido. ¿Les suena? Al fin y al cabo, en ese grupo de mujeres nos encontramos con un hombre que no aparece, pero que está permanentemente sobrevolando la escena y condicionando las circunstancias. Y ese hombre, que no aparece, insisto, es el causante de todos los males y el que lleva a los personajes hacia esa especie de sima en la que finalmente se unen todas, y especialmente una de ellas, la más pequeña, que es capaz de romper la vara de mando de la nada y enfrentarse a ese poder. No deja de ser curioso, insisto, que esa historia es una historia de amor, como la historia de Yerma, que es también la historia de un amor prohibido, o la historia de Bodas de Sangre, que es también la historia de un amor prohibido. ¿Les suena a ustedes? García Lorca era un ser que echaba hacia afuera luz, fuerza. Era el centro de cualquier reunión en la que pudiera entrar. No importa si entraba tarde o pronto. Entraba García Lorca y todo a su alrededor se transformaba. Esto lo han contado todas las personas que lo han conocido. Era un ser incapaz de no contagiar a los demás de su propia ilusión, de su propia vida, de sus propios problemas, de todo lo que él fuera capaz de decir o transformar, con voz, con música, con ruidos, como fuera. García Lorca era capaz de cualquier cosa, porque era arte puro. Y es así, yo creo, como debemos decirlo. Es decir, como un ser humano que es capaz de comunicar en una especie de polifonía constante, abierta. Permítanme ustedes que para terminar este pequeño apartado, que ya sirvió para introducir los textos que haré después, 3 sonetos, solamente 3, de los llamados sonetos del amor oscuro, prohibido, del otro amor, del que no se podía mencionar. Permítanme que termine esta frase completando la visión de nuestro amigo el doctor Alvarola, que tanto sabe del teatro, ¿verdad? Es el repertorio de cómo lo veían los demás, los otros, a que lea solo los versos que conocerán inmediatamente, supongo que sí, y que pertenecen a un poeta que algo tiene que ver con nosotros, aunque sea un personaje de don Miguel Hernández. Dice así: llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada del agua, del sedozo, del corazón quisiera, donde nadie me diera la voz, ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me diera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de herejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía la mano de mi llanto, escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día y hoy el hoyo verá bajo la cama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Miguel Hernández. Se lo he robado. Yo quiero ayudar. Una cosa quería contar, que yo, en este sentido que decías de las tertulias, que él era el centro, siempre lo he comparado con Schubert, que es un compositor del siglo XIX también, pero unos años antes, y que era el centro de las reuniones. Sí, de hecho, apodaron a esas reuniones schubertiadas,
y si él faltaba ya no se divertían tanto. Entonces siempre los he comparado en ese sentido. Bueno, muy bien. Pues yo he seguido en la línea esta de buscar el apoyo fuera de mí o fuera de nosotros y he tirado de cartelera. Entonces, cartelera por un lado y hemeroteca por otro. Entonces, me he encontrado con espectáculos que casi todos los he visto y de casi todos ellos he podido escribir. Y desde el año finales de 2021, el 23 de noviembre de 2021, el Centro Dramático Nacional en Madrid puso en escena Comedia sin título. Es un texto de los que se llaman de su teatro irrepresentable junto al público y así que pasen 5 años. Y desde entonces, desde noviembre, no me he ido más atrás, me he quedado ahí, desde noviembre de 2021 hasta hoy en día aproximadamente, pues me sale casi una decena de espectáculos sobre texto original de Lorca o sobre recreaciones o adaptaciones o versiones. Y una de las cosas que quería comentar es que cuando un autor está integrándose o la sociedad lo está absorbiendo, lo está haciendo suyo, normalmente siempre se hace, lo que se hace es coger su obra, representarla, y cuando ya socialmente está asumido, la sociedad misma se recrea en esas obras y entonces aparecen las versiones, las adaptaciones, los juegos, el mezclar estilos, el investigar, no porque anteriormente no se investigara, sino porque digamos que socialmente estamos preparados para asumir un paso más allá de la obra del creador, del autor o del orden en este caso. Comedia sin título, Centro Dramático Nacional, noviembre de 2021. La Margarita de Federico es una obra de recreación, en donde a partir de textos, poemas, cartas y demás se crea ese espectáculo. Lo vi en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, al igual que Yerma, el espectáculo que vimos aquí en la muestra de teatro de autores contemporáneos hace 2 o 3 semanas. Ese espectáculo ya lo vi yo allí. Es un texto Yerma que toma como base el Yerma de Lorca, pero no encontraremos ni una sola frase que pertenezca a Lorca. Pero es un texto y es una puesta en escena muy arriesgada, bueno, muy interesante, porque está basada en el Yerma. En el Festival de Aviñón de 2022 encontré en un apartado allí las comedias rurales, lo que decíamos antes, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, puesta en Francia, en uno de los festivales más antiguos del mundo, en Aviñón. El público se puso aquí en el Teatro Principal en abril de 2022. Dirigido por Ramírez Sansano, en una recreación, partiendo del texto original, pero en una recreación, en una decantación hacia lo que es el mundo de la danza y de las imágenes que sugiere un texto tan poderoso y tan enigmático como puede ser este, o el Sí que pasa en 5 años, o Comedia sin título. Y este mismo año, en abril, en la Feria de Teatro, Danza y Música de Albacete, de Castilla-La Mancha, pudimos ver también un espectáculo basado en la casa de Bernarda Alba, en donde lo que hacen es extraer uno de los personajes, Martirio, qué nombre, Martirio Alba, y entonces es un juego en donde el personaje de Pepe Romano anda por allí y, bueno, os voy a leer un fragmento de lo que dice: dentro del teatro poético, con imágenes excelentes,
Martirio Alba, de la Púa Escénica, que es la compañía, hay una apretada sucesión de gritos escondidos, reprimidos, de diálogos a tres bandas entre el espíritu de Adela, un pétreo Pepe el Romano, siempre tras la reja, y una Martirio, a punto de despeñarse desde el infierno en la que arde, sola, aislada en su locura, que dice, no habrá más poesía ni muerte, hacia el final. Y por último, el poema del Cantejondo, que tuvimos oportunidad de verlo casi, pero no pudimos verlo en Granada. Y con eso, bueno, pues es lo que como cartelera en 2 años escaso hemos podido ver. Bueno, yo quería plantear si queréis hacer alguna pregunta a alguien del público para daros también entrada. Está todo clarísimo. Bueno, yo creo que ha resultado interesantísimo. Yo destacaría varias ideas. La coherencia de vida y obra en García Lorca, los 2 García Lorca que ha señalado Antonio, porque también es muy importante la parte esta de la personalidad soberante, incluso de la alegría, ¿no? Recuerdo la experiencia de la residencia de estudiantes, por ejemplo, donde confluyeron tantos espíritus libres y vanguardistas, y que era el centro. Incluso allí en la residencia de estudiantes está recreado justamente la habitación en la que estuvo García Lorca, y se puede visitar. Y después la condición de artista polifacético que ha señalado Consuelo, el compromiso. Habéis hablado de muchas obras, no habéis citado a Mariana Pineda, y bueno, es una de las obras más importantes de ejercicio de libertad absoluto. Incluso yo creo que él contribuyó a hacerla eterna a Mariana Pineda con su obra. Es muy triste porque hace unos días salió la noticia de que las cartas de María Pineda se han vendido, se han subastado, y no ha habido ningún organismo público que se hiciera cargo de ese archivo de María Pineda. Bueno, yo creo eso, que en conjunto habéis hecho una perspectiva muy amplia de Lorca. Es verdad, la parte esa triste, yo me acuerdo también cuando se fue a Estados Unidos, se fue por su parte trágica esta de la vida de perseguido, desterrado, con un desengaño amoroso y las depresiones que sufrió García Lorca, una persona de esa potencia intelectual, viendo el mundo, pues es muy difícil que uno no sufra, ¿no? Pero bueno, habéis hecho una visión muy panorámica de él, y nada, que agradeceros mucho. Vale, que van a hacer preguntas. No, ¿vais a hacer preguntas? yo quiero hacer una. A ver, ¿él llegó realmente a ver alguna vez alguna de sus famosas obras teatrales representada por alguna importante compañía? ¿Él llegó a ver sus propias obras representadas? Sí, claro. Excepto la primera, que fue un fracaso. Como murió tan joven, digo, a lo mejor no llegó. Todas no, porque algunas Claro. se más tarde. Pero excepto la primera, que fue un fracaso. Sí. En el año 27, creo que fue, ¿cómo se llama lo de la...? Margarita, sí. No, antes. El maleficio de la mariposa, que rastreó en la sala Caracol. Fue un fracaso absoluto, la crítica muy mal, pero a partir de ahí, me parece que fue unos 4 o 5 años después, empezó a estrenar, y prácticamente todas las... Y cuando murió, Margarita Segú estaba preparando la casa de Nadal. Sí. Y salieron también fuera a otros países. Claro, sí, lo que pasa es que en algunos casos ya después de muerto. Ya. Sí, no, yo decía, estando en vivo para el Argentina, poder. en Cuba, en América Central, se conocía a García Lorca antes del 36, porque antes él estaba allí, y él había ido también. En el 29-30 estuvo en Cuba y estuvo por ahí. En Argentina también. Muy bien Y se acogía muy bien. Y además lo estrenó, siendo muy también. Además estrenó, con éxito, además. Estuvo con éxito, sí. Lo único que no se estrenó, y a lo mejor no le ha gustado, fue el público, que yo sepa, y la otra es Comedias. Comedia sin título, que no llegó. ni se conoció mucho más tarde.
que Comedia sin título en realidad es una obra inacabada, porque solamente existe el primer acto, la primera parte, que no llegó a finalizar. que se quedó ahí, y a pesar de eso también es una obra que se suele poner cada cierto tiempo, porque es un riesgo imaginar qué es lo que podría haber pasado después si él hubiera continuado escribiendo esa obra, ¿no? Y la verdad es que la puesta en escena que se hizo en el Centro Dramático Nacional en 2020 pues estuvo muy bien, era muy ilustrativa. Bueno, ahí yo creo que el mundo de Federico es expansivo, como decía al principio, entonces provoca las imágenes y escena. Sí, yo creo que, corroborando lo que dice el profesor Aurora, a mí me da la sensación que de sus propias palabras se deriva con toda claridad algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo asimilar, y es que García Lorca está tratado en la cultura nacional e internacional ya como un clásico. Es decir, un autor del que no solamente se conoce la obra, sino que importa también las recreaciones desde su obra, es decir, las relecturas. Esto es propio de los clásicos. Claro, cuando empieza a comentar a los clásicos y a trabajar sobre un autor, se convierte en clásico, y Lorca es un clásico. Se fundamentados nuestros de Lorca están saliendo espectáculos teatrales de mil maneras, de mil colores distintos. Para mí eso es la mejor prueba que obviamente estamos ante un clásico. Claro, pero es que si él hubiera continuado en Sudamérica o hubiera estado en Argentina o en Venezuela, posiblemente no hubiera fallecido y hubiéramos tenido hoy en día Lorca para el rato. una figura pero sin embargo quiso venir a España porque claro, él estaba convencido de sus ideas y de su identidad sexual y no veía que hubiera nada malo en ello, y por eso él quería venir a toda costa y no vio peligro, y ya le avisaron, no vayas a Argentina. Pero volvió a España mucho antes del 36, volvió a España del 31, mucho antes del 36, y no tenía ningún miedo. Mediodía. Sí. ¿Qué relación tuvo Federico García Lorca y Miguel Hernández? Que hay mucha polémica. Sí. Bueno, habrá toda la polémica que ustedes quieran, efectivamente se llevaron, bueno, pues como se llevó con otros compañeros míos de generación, unas veces mejor y otras veces peor. No podemos decir que la relación fuera buena. La razón, vaya usted a saber, no es ideológica, seguro que no. Yo no creo de ninguna manera que la condición sexual de Federico García Lorca fuera un impedimento para Miguel Hernández, que era muy... No creo que fuera homófobo, vaya. No sé exactamente por qué razón hubo momentos en que no se llevaron bien. Al menos yo no conozco las razones reales, pero hubo momentos en que no se llevaron bien. Pero de la misma manera que hubo momentos que no se llevó bien con Salvador Dalí, con quien unió posiblemente algo más que una amistad, o con Luis Buñuel, compañero suyo en la residencia de estudiantes, de las que contó tantas historias bonitas y bueno, no sé qué, y parece como que nos caemos los desencuentros. Pues vean ustedes Ancien Andalou y luego juzguen ustedes. Claro. ¿Por qué de repente se llevan tan mal? Pues vaya a saber, son cosas propias de individuos que se llevan razonablemente bien, razonablemente mal, en función de lo que se diferencia. Yo no tengo ningún argumento al respecto. Pero como quien me pregunta cuando se termina Azorín, le diré que curiosamente de García Lorca no hay prácticamente nada en la biblioteca personal de Azorín. Es el único del 27, junto a Miguel Hernández, suponiendo que sea del 27, de los que no hay ninguna obra. Del resto del 27 están todas las obras dedicadas al maestro Azorín, de Alberti, de Guillén, de Alexandre, de Lorca. No, yo no he visto ninguna, no sé por qué. Y de Lorca habla en dos ocasiones de Azorín, bien en las dos, como poeta. Pero no hay ninguna obra, no sé por qué. No lo puedo decir. Una curiosidad. En cuanto al tema del dibujo y la música que él ¿lo hacía como hobby o hay algún tipo de ilustraciones en sus libros? Ilustraciones hay, en las obras completas hay cientos de ilustraciones. Además que, como Alberti, escribían y una carta suya puede ser perfectamente un dibujo de no sé qué, un cuadro, hacían dibujitos por todas partes, en todos los sitios. Los dibujos más o menos formales de García Lorca son constantes, tiene cientos. De música no puedo hablar, porque yo no lo he leído, tengo oreja, pero no era tampoco una afición sin más. Durante algún tiempo él pensó en la posibilidad de dedicarse a la música. Los técnicos parece que dicen que era buen pianista. Creo que no hay restos de música tocada por García Lorca, pero la gente que lo escuchaba decía que tocaba muy bien. Los arreglos creo que son interesantes, algunos de los arreglos que ha hecho de
música folclórica sobre todo, tuvo un buen maestro, fue muchos años amigo y discípulo de Falla, o sea que le ganó de música. Además, es que parece ser que muchos poemas los hizo a partir de dibujos. Primero hizo el dibujo y luego le sirvió de inspiración para escribir el poema. Y luego con la música, con el piano, era un gran improvisador. Entonces, por eso muchas de sus obras que las creó él, pero como no fueron recogidas en ese momento, pues no se han perdido. ¿Era autodidacta en música? No. Estudió música y además, tal y como ha comentado Antonio, Manuel de Falla, pues fue su gran inspirador. ¿Y era de una familia acomodada económicamente? ¿O? Sí. Sí, era una familia autoburguesa de Granada. La madre era maestra, ¿no? La madre era maestra, mi padre vivía muy bien y toda la familia además ha seguido siendo una familia razonablemente burguesa. El testimonio que he leído antes de F. Stutz, donde dice lo bueno, lo importante también era escuchar a Lorca recitando y cantando sus propias canciones después de la... Y esto es un testimonio directo de alguien que lo conoció. Y con respecto a lo que preguntaba usted sobre la dialéctica entre Miguel Hernández y Lorca, bueno, cuando Miguel Hernández publica El Périto en Lunas, parece que el libro no acaba de cuajar, hay muchas dificultades, y Lorca lo que le dice, hay una carta, en ese aspecto le dice: tira para adelante, joder, échale cojones a la cosa, hay que incidir, hay que seguir, le anima para que esté, para que continúe, para que investigue, para que se esfuerce, porque el mundo literario pues es también endogámico, ¿no? Entonces cuesta entrar, cuesta a veces hacerse un hueco, y Lorca le anima, le impulsa para que esté. Oye, los versos que hemos leído de Hernández no ofrecen ninguna duda, es una elegía tan sencilla como la reconocida de la Monsifé, vamos, he leído el arrancamiento, no es inmensa. Yo creo que son los textos elegíacos más duros y más profundos que se pueden leer. Ahí está nuestra exposición, y es de Miguel Hernández, y está escrita prácticamente a pie de tumba. Se llama Elegía Primera. Elegía Primera. Si alguien la quiere leer, es asombroso. Es impresionante. En la dinámica de Miguel Hernández es también excesivo en sus imágenes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay una segunda elegía a la música dedicada a la novia de la música, Josefina Perón. Él la pretendió, Miguel Hernández, pero ella no le hizo mucho caso y se casó con Jesús Poeta. Pero ahí no elegía. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la mesa redonda, agradeciendo mucho vuestras intervenciones, la verdad es que ha sido súper enriquecedor, yo he disfrutado muchísimo, imagino que como el resto del público, y pasamos a la segunda parte del acto con la parte del recital. Muchas gracias. Pues vámonos de la mano de García Lorca, que está mejor mano que podemos llevar. Sí. Vale. Serán un poco bonitos, ¿eh? No. Volveremos a la limón, los dedos distintos. Primero uno, después otro, y venga, va. Pues yo voy a leer los tres sonetos. Había pensado en dos, pero como se nos ha quedado dos. ¡Qué jovencita!
se os ha caído alguno de los actuantes, pues voy a leer 3. Llegamos a sonetos, es un par de minutos. Voy a leer los 3 sonetos del conjunto que se tituló en su momento, que además sonetos del amor oscuro. Digo que se tituló en su momento. Ah, que tiene. Te lo cojo yo. Digo que vamos a ver tres de los sonetos que componen el libro conocido con el nombre de Sonetos del Amor Oscuro. Son un conjunto de unos 12 sonetos, se supone que dedicados todos a la misma persona, que posiblemente fue su último gran amor, un hombre que nació en la barraca, con que trabajó en la barraca. Son del año 1935 y se han conocido de manera irregular durante los últimos 60 años más o menos. Uno primero se conoció en el 42, 43, de manera aislada. Se publicaron después completos bajo el nombre de Sonetos de Amor, quitaron los de oscuro, por las implicaciones que evidentemente tenían, y finalmente pues los podemos conocer en varias ediciones, con gráficos, ingráficos, con dibujos, impresionantes todas ellas. Lo he traído aquí porque me parece que es tal vez la parte menos conocida de la obra de García Lorca, y creo que nos puede sorprender. El primero de ellos se titula Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. La aurora de Nueva York. Este poema lo pertenece a poeta de Nueva York, y el poema está basado en la génesis bíblica de cuando las aguas subieron hasta arriba y ya no llovía más, y Moisés saca las palomas y las suelta para que le indiquen si funciona o no funciona. No es Moisés. Bueno, dice, está basado en los primeros. Dice: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados, y saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte.
El aire es inmortal. La piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada de la luna que la luna vierte. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Bueno, yo con el permiso de ustedes no voy a hacer un poema de Lorca, otro poema de Lorca, sino que voy a irme a un poema de Nicolás Guillén, dedicado a Federico. Dice, se titula Angustia, Angustia cuarta. Angustia cuarta. Federico, toco a la puerta de un romance. ¿No anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta, ha salido. Toco a una puerta de cristal. ¿No anda por aquí Federico? Viene una mano y señala, está en el río. Toco a la puerta de un gitano. ¿No anda por aquí Federico? Nadie responde, nadie habla. ¡Federico! ¡Federico! La casa oscura vacía, negro musgo en las paredes, brocal de pozo sin cubo, jardín de lagartos verdes. Sobre la tierra mullida, caracoles que se mueven y el rojo viento de julio entre las ruinas meciéndose. ¡Federico! ¿Dónde el gitano se muere? ¿Dónde sus ojos se enfrían? ¿Dónde estará que no viene? Salió el domingo de noche, salió el domingo y no vuelve. Llevaba en la mano un lirio, llevaba en los ojos fiebre. El lirio se tornó en sangre, la sangre tornóse en muerte. Soñaba Federico en nardo y cera, y aceituna, y clavel, y luna fría. Federico, granada y primavera. En afilada soledad dormía al pie de sus ambiguos limoneros, echado, musical, junto a la vía. Alta la noche, ardiente de luceros, arrastraba su cola transparente por todos los caminos carreteros. ¡Federico! Gritaron de repente, con las manos inmóviles, atadas, gitanos que pasaban lentamente. ¡Qué voz la de sus venas desangradas! ¡Qué ardor el de sus cuerpos ateridos! ¡Qué suaves sus pisadas, sus pisadas! Iban verdes, recién anochecidos. En el duro camino invertebrado caminaban descalzos los sentidos. Alzóse Federico en luz bañado, Federico, granada y primavera, y con luna y clavel y nardo y cera los siguió por el monte perfumado. ¡Qué barbaridad! Vámonos con el último ya. Este poema, este soneto se titula Noche del amor insomne. Noche arriba los dos, con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena. Llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Una tormentada, diría así, ¿no? Porque todo lo que escribe es, vamos, un tormento. Uf.
Un tormento de amor. Sí, 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 que el No amor, reconocible, oscuro. el amor es así, tormentoso. Sí. Bueno, pues a continuación, alumnos de creación literaria van a salir a recitar poemas de Lorca. Por favor, Laura Navarro va a recitar Madrigal de verano, un poema que compuso en el año 1920. Y nos va a acompañar Miguel en la guitarra para Laura. Vamos a darle un momentito que se prepare la guitarra. ¿Vale? Sí. Este. ¿Quieres que te lo No. Bueno, aprovechamos mientras tanto un aplauso para los que han intervenido, por favor. Y este espacio que parece que somos 4 gatos, he contado 70 personas, que está muy bien, 70 personas o más, porque creo que hay una mañanita que vale por medio, que si se ha marchado. Así que cuando quieras, Miguel, vas. Madrigal de verano. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana. Bajo el oro solar del mediodía morderá la manzana. En el verde olivar de la colina hay una torre mora del color de tu carne campesina, que sabe a miel y a aurora. Me ofreces en tu cuerpo requemado el divino alimento que da flores al cauce sosegado y luceros al viento. ¿Cómo a mí te entregaste, luz morena? ¿Por qué me diste, llenos de amor, tu sexo de azucena y el rumor de tus senos? No fue por mi figura entristecida, mis torpes andares. ¿Te dio lástima acaso de mi vida marchita de cantares? ¿Cómo no has preferido a mis lamentos los muslos sudorosos de un San Cristóbal campesino, lentos en el amor y hermosos? La naide del placer eres conmigo, femenino silvano. Huelen tus besos como huele el trigo reseco del verano. Entúrbiame los ojos con tu canto. Deja tu cabellera extendida y solemne como un manto de sombra en la pradera. Píntame con tu boca ensangrentada un cielo del amor. En un fondo de carne la morada estrella de dolor. Mi Pegaso andaluz está cautivo de tus ojos abiertos. Volará desolado y pensativo cuando los vea muertos. Y aunque no me quisieras, te querría. Por tu mirar sombrío, como quiere la alondra al nuevo día, solo por el rocío. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana. Déjame bajo el claro mediodía consumir la manzana.
continuación se van a recitar 4 romances pertenecientes al Romancero Gitano, editado en el año 1928. En primer lugar, Reyerta, Noemí Arocas. La Reyerta. En la mitad del barranco, las navajas de albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipes recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de neto. En la copa de un olivo lloran 2 viejas mujeres y el toro de la Reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Juan Antonio de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirio y una granada en la sien. Y ahora monta Cruz de Fuego, carretera de la muerte. El juez, con guardia civil, por los olivares viene, sangre resbalada, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos, heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire de poniente, ángeles con largas trenzas y corazones de acero. Pues vamos ahora con el romance Sonámbulo, que es el que hemos comentado antes, que es a 3 voces, y lo van a interpretar Ernesto Ponsoda, Paquita Márquez y Laura Navarro. Verte que te quiero ver, verde bien, verde raro, el barco sobre la mar y el caballo montano, con la sombra en la cintura, ella sueña en su barano, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero ver. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero ver, grandes estrellas descalzas vienen con el
verde sombra que abre camino del agua. La higuera frota su viento con la lija de su rama y el monte, gato garduño, eriza sus bonitas armas. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su barranca. Verde carne, pelo verde, soñando en la mar amada. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir. Dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaba de los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te espera? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Carámbano de luz la sostiene sobre la agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta bordeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Bueno, pues quedan dos romances muy sugerentes también. En primer lugar, La monja gitana, por Raquel Zaragoza. La monja gitana. Silénciate, cariñito. Vampas en las hierbas finas. La monja corta alegrías sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris 7 pájaros del prisma. La iglesia gruñe a lo lejos, como un oso panza arriba. ¿Qué te importa? ¿Con qué gracia? Sobre la tela pajiza ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia!
de lentejuelas y cintas, qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa. 5 toronjas endulzan en la cercana cocina las 5 llagas de Cristo cortadas en la almería. Por los ojos de la monja galopan 2 caballistas y un rumor último y sordo le despega la camisa. Y al mirar nubes y montes en las hierbas lejanías, se quiebra su corazón de azúcar y hierba lisa. ¡Oh, qué llanura empinada, con 20 soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sigue con sus flores, mientras que de pie en la brisa la luz juega el ajedrez alto de la celosía. Paquita Márquez va a recitar La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en los oídos como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzadoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus 4 colmillos. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Parece ser que hay otra alumna, Gloria, que es de otra clase, no sé si de literatura. Bueno, lo que ha pasado es que, bueno, está el grupo de teatro, pero esto era, pero no era el grupo de teatro realmente. Sabéis que en el grupo de teatro, además, algunas de ellas colaboran en otras actuaciones que no tienen que ver con lo que es la clase de teatro. Vale. Pero como no han podido venir a hacer la presentación de las mamanitas, y entonces va a recitar Romance de la Luna Luna, que pertenece también al romance de Rita. Y vamos a representar un trocito de la casa de Bernarda Alba,
pero mi compañera que hacíamos, pues se ha puesto enferma. Bueno, la luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pise mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Con el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Y para finalizar este acto, va a participar, si quieres, Consuelo, cerrar también el acto, tú decir unas palabras, porque con las castañuelas cerraremos el acto. Y bueno, y esperamos que os haya gustado mucho y que os hayáis disfrutado, pero ahora nos viene la música de Andalucía con las castañuelas, con la profesora Feli y su grupo de castañuelas de Asautes, que nos tocarán 3 piezas, 3 canciones de Andalucía. Adelante.
fruto.